Buenos días, día jueves. Día jueves a la mañana, turno mañana, jueves 27 de julio. Hermosa mitad de año. Ya casi entrando a agosto, entrando el día de la caña con ruda. ¿Verdad? A prepararse para quitar todo lo malo con la caña. En ayuno. Ya quedó grabado, quedó grabado. Ya está. Así que buenos días. Hoy acá con Leo de Instituto Fénix vamos a hacer la presentación de Tarot Marsellés, de interpretación, con orientación transpersonal y bueno, vamos a contar un poquito de qué se trata. Leo, todo tuyo. Bueno, para que quede grabado, me voy a presentar para los que no me conocen. Yo soy León, soy director y profesor en el Instituto Fénix. Y hoy iba a decir armamos con Yani, pero estaría mintiendo. La verdad es que la propuesta es de Yani es una hermosa propuesta, este curso de tarot, ¿sí? Que tiene, como bien dijo Yani, el enfoque transpersonal, que más adelante, durante la formación, entendemos por qué transpersonal, ¿sí? Yo no quiero hacer spoiler a la presentación que preparó Yani, pero sí les puedo decir desde mi lado vivencial, porque estoy como alumno también en esta formación, ya que yo desconocía completamente lo que era el tarot, y me atrapó mucho esta cuestión, no como una mancia de adivinación que bien se puede utilizar y se la conoce por eso, sino como este camino de desarrollo personal, que es lo que más me gusta a mí, este enfoque de entender a través de los arcanos, ¿sí? Como si fuesen arquetipos, entender diferentes aspectos de la vida y poder interpretar desde cada carta qué es lo que nos está diciendo. Esa parte igual obviamente le corresponde a Yani, lo va a hablar Yani. Yo en cuanto al instituto, está silenciada, Yani. Sí, estoy silenciada. Muy lindo el comentario tuyo de nivel personal, ¿sí? Yo como facilitadora o entrenadora, porque yo me considero así, de esta mancia, como se llama, eh, también vivencio cambios y voy haciendo un proceso, ¿no? Renovando ese proceso que lo hice como estudiante varias veces, ¿no? Porque reestudiamos constantemente. Un poco, ¿no? Un poco lo que decía la canción del principio, somos un poco de cosas santas, un poco de cosas mundanas, y debemos ser en cierta manera como estudiantes siempre ese jarro medio vacío para poder ingresar, ¿no? Estos contenidos nuevos y que luego se mimeticen con lo que ya conocemos. Tiene que ver un poco. Que ayer te escuchaba, Yani, comentar algo que hemos hablado también muchas veces detrás de cámara, ¿no? Como dirían en la televisión, tras de cámara. Pero es verdad, hemos hablado muchas veces en off, esta cuestión de que en este mundo dual, como decís vos, que tenemos lo mundano y lo divino en el mismo día, a la vuelta de la esquina, el tarot para mí fue esto que ya te digo, ayer te escuché, que es ese otro idioma que nos ayuda a entender la realidad y a entender las energías que no vemos, que no dudo que haya Claro, gente que los pueda ver, pero para el ser humano de a pie, que por ahí no puede ver las energías, entenderlas a través del tarot es como decir, hablo un idioma más. es Puedo lo que le entender. comentaba, claro, a las chicas de que uno con el tarot muchas veces en esas tiradas personales, lo que hace es discutir con uno mismo, ¿no? Esa Sí, pelea, a ver, decir, otra vez vos, le decimos ah, al alcalde, otra vez vos, Benita, ¿qué es lo que me faltó? Si lo hice ayer. Y bueno, tiene que ver un poco todo con esto, ¿no? A veces esta transformación, incluso que la hacemos carne, ¿no? Cuando nos enfermamos, cuando transitamos un síntoma. lo Muy, muy, vivenciamos muy mucho, lo experiencia vivenciamos. reciente, sí, Sí, muy sí. experiencia reciente. Pero Pero mira, bueno, para dejarte, para ya cederte, Yani, el espacio que estoy con ganas de volverte a escuchar, porque la verdad que este, lo que quiero que quede sentado en la grabación es esto que me está pasando a mí ahora, que es la posibilidad de recursar, ¿sí?
Cuando Instituto Fénix, acá Yani también obviamente que está de acuerdo con este concepto que manejamos nosotros, que es la posibilidad de poder, valga la redundancia, recursar la formación de manera gratuita. Incluso no hace falta que terminen, que sean egresados para volver a hacer el curso. Ahora, por ejemplo, Yani va a tener en el turno de la mañana o los miércoles chicas que ya están cursando los martes, que son de la primera edición de Tarot. ¿Por qué? Claro. Porque nosotros entendemos que rever la formación nos hace que nos quede claro otros conceptos que por ahí a primera vista se nos escapan. Ojo, igual yo sé que me van a decir, bueno, Leo, pero en el campus, ¿no quedan las grabaciones de las clases? Sí, hay un campus donde está el material, tanto el material en PDF, que son los ebook, los cuadernillos que prepara Yani. Aparte de eso, quedan las clases grabadas para que las puedan ver las veces que quieran. Está armado el programa de modo que cuando llega la interpretación de los arcanos puedan ver puntualmente el arcano que deseen, el que tienen dudas, pero al margen de eso, pueden también recursar. Lo que es importante porque nosotros entendimos como formadores o como facilitadores, como profe, como acompañantes, que cada grupo se arma en base a un principio, que es el principio de vibración. Entonces, si bien hay una parte teórica no guionada, pero sí de programa, que es siempre la misma, porque se presenta el temario y siempre se avanza sobre el temario, cada grupo hace preguntas distintas, chicas. Eso es esencial. Por ahí una dice, pero ¿qué es ese pastito verde que tiene al costado del pie el mago? Y en otro grupo no se pregunta. Y Claro. eso, si bien abre la puerta a un montón de conversaciones. Yo ayer en la clase, escuchaba que había, porque no estaba presente, pero estaba escuchando, que había una chica que estaba haciendo rider al mismo tiempo. Claro. Entonces, el grupo en el que está esa chica, yo me voy a jugar mis rulos que no tengo, que va a preguntar, o todo el tiempo va a estar aportando desde Rider. Entonces, quien acompañe ese grupo va a tener también otra interpretación distinta, ¿sí? Más allá de que vos, Yani, también haces Tarot Rider y siempre comentás. Pero yo intuyo que esa chica va a intentar todo el tiempo unir la información. Entonces, Claro. ese grupo es particular. Como si en el grupo de la mañana tengas, no sé, a alguien que, o varias de las chicas hacen péndulo hebreo, cuando vos menciones las letras, van a asociar esa información o van a aportar desde ahí, desde la teoría de las formas. Entonces, cada grupo es particular, si bien la información siempre es la misma, la experiencia es distinta. Por eso hacemos hincapié en que pueden recursar las veces que quieran. Así que, dicho eso, Yani, ya todo tuyo, muéstranos la luz, guíanos. Bueno, gracias. Es muy temprano todavía. Abre los No, ojos. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, siempre el Instituto Fénix por confiar y por permitirnos, ¿no? Este redescubrimiento hacia el conocer y la sabiduría que nos lleva siempre hacia adentro, hacia el interior, ¿no? Y poder experimentarlo en la vida cotidiana. Vamos a hacer una presentación un poco, ¿sí? De qué se trata el tarot y previo a lo que es. Así que permítanme, vamos a compartir un segundito. Sí, vamos a compartir pantalla. Y veamos de qué se trata esto un poco, ¿sí? De qué se trata el tarot. Hoy vamos a hacer apenas unos pequeños comentarios acerca de la historia, pero ya en la clase siguiente vamos a profundizar. Sí, que el surgimiento, por ejemplo, el surgimiento históricamente comprobado del tarot marsellés, que este
tarot marsellés, el que vamos a ocupar directamente en el curso, fue alrededor del 1400 desde la ciudad de Marsella, en Francia. Fue y sigue siendo motivos de estudios filosóficos, místicos y espirituales, con motivo de ver a través de las cartas la evolución del ser humano. Sí, hay un cuento en ese, quizás algunos lo conocen como el cuento del héroe, el camino del héroe. Yo a mí me gusta llamarlo más desde el lado camino real, porque nos quita el velo, ¿sí?, de esta realidad momentánea, ¿sí?, de perecedera, que se le dice, ¿sí?, de este mundo material, para mostrarnos ese trasfondo de lo real en el ser humano, que es ese fuego interior, esa personalidad, esa conexión con el otro, que es como ese conocimiento más profundo. Y también el tema es permitirse, ¿no?, en ese camino, en lo transpersonal, en esa unión con el tarot, permitirse esa unión con ese tipo de conocimientos. Muchas veces las preguntas o confusiones o quizás dificultades están, bueno, ¿desde qué lado lo estudio? Generalmente se recomienda, bueno, si no te sale esto o no te sale lo otro, empecemos con el conocimiento básico, ¿no? ¿Qué significa cada carta? ¿Qué va significando ese arcano con el que vamos trabajando o con el que vamos viendo puntualmente? Esa carta individual, para después ir a la profundidad a ese significado que ya desde el principio lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, uno de estos autores, ¿sí?, que se dedicó al estudio fue Eliphas Levi, ¿sí?, que definió al tarot de la siguiente manera. Así entre todos, entre muchos, estamos hablando del 1400 como conocido, porque lo tomó una imprenta particular de Marsella, y por eso quedó como el tarot de Marsella o tarot marsellés, pero es previo, no hay un exacto indicio, incluso tiene una correlación muy exacta con el tarot egipcio, ¿sí? Que es como que continúa lo que el tarot egipcio enseñó, que es muy anterior a este. Sí, después continuaron otros, obviamente, que siguieron ese correlato, como el Rider, por ejemplo, que lo nombramos hace un ratito, haciendo unos pequeños cambios, quizás teniendo una impronta más en los arcanos menores, en estas cartas que de 78, las que corresponden al área de los bastos, el oro, las copas, ¿sí?, la espada, van a tener una historia más dentro de las figuras para contar. Eliphas Levi definió el tarot de la siguiente manera. Existe un libro que, a pesar de ser muy popular y fácil de encontrar, es el más desconocido y oculto de todos, porque contiene la clave de todas las lecturas. Es un libro que resume todas las ciencias y cuyas combinaciones infinitas puede resolver todos los problemas. Es un libro que habla de hacer pensar. Tal vez sea la obra prima del ser, del espíritu humano, y sin lugar a dudas es uno de los más bellos legados que la antigüedad nos ha otorgado. Sí, es ese descubrimiento que no saben de dónde viene, de dónde fue que llegó, que fue dado a la humanidad. No hay, aunque por ejemplo ha habido registrado mazos de juegos desde China, no hay un registro que tenga en relación con el tarot marsellés, ¿sí? Como diciendo de Oriente, ¿sí? Desde posiblemente haya llegado por los barcos de comercio, y así es como se fue divulgando a distintas culturas incluso. Cardian, ¿sí?, el primer psicólogo que en asignar la importancia al simbolismo del tarot, ¿sí?, otro que profundiza en este conocimiento ya desde la psicología y ya desde del siglo anterior, ¿no? No estamos hablando muy atrás. Él veía las cartas del tarot como representativas de arquetipos, tipos fundamentales de personas o situaciones incrustadas en el subconsciente de todos los seres humanos. La teoría de los arquetipos da lugar a varios usos psicológicos,
Estos arquetipos son escenas del inconsciente que se juegan en el recorrido a lo largo de nuestras vidas, más allá de que tengamos o no conciencia de este proceso. Y ayer no lo nombré, pero por ejemplo, cuando eh, eh, durante el curso estudiamos o tenemos ahí párrafos relacionados a este libro que tiene que ver, que lo ha hecho Sally Nichols, ¿sí? En base a la psicología de Jung y la relación con el tarot, un viaje arquetípico, que en el mismo dice el viaje a través de las cartas de tarot, es básicamente un viaje hacia nuestras profundidades. También hacemos relación a esta parte psicológica de cómo nos transporta. Es uno de los libros que, por ejemplo, a final de curso va a estar en PDF, acompañando si quiere, entre otros, sí, porque hay otros cursos, hay otros libros básicos que están muy buenos de tenerlos a mano si uno quiere empezar a hacer como esa lectura extra, ¿sí? Para agregar, por más que ya la hayamos visto, porque lo que vamos a ver, seguramente de estos libros, hay por ejemplo, Lamas tiene otro muy puntual, seguramente algún curso, alguno de curso práctico de tarot, tienen conocimientos que nos pueden brindar ayuda y una manera de leer, una manera también de ver de otra forma lo que ya había visto. No quitando contenido, sino agregando información, que eso es lo que está bueno. ¿No? Hay como una lista ahí de libros extra para el final de curso. Que eso no lo había comentado el día de ayer, pero se los comentaré seguramente la clase que viene. Y bueno, ¿a qué se refiere el tarot, no? ¿De dónde viene? Y bueno, quizás tiene que ver un poco con estas mancias y la pregunta es, ¿adivinación o interpretación? ¿No? Cuando ya estamos en una era totalmente científica, ¿sí? Ya después de la era tecnológica, después de mucho crecimiento y desarrollo, y este desarrollo tan avanzado y continuo, no nos podemos quedar con esa idea solamente de que es adivinar. Entonces pasa también la necesidad de explicar un poco esta faceta del tarot. Utilizamos el término mancia para denominar a las técnicas de adivinación o predicción del futuro, como podrían ser las cartas de tarot, cartomancia, las runas o la bola de cristal. Existen infinidades de mancias diferentes que se vienen utilizando desde el inicio de la civilización. Hay una que a mí me agrada muchísimo, que es, que la usaba mucho cuando era chica, que era abrir un libro, señalar una hoja, señalar en esa hoja un renglón y poder leerlo. Tiene un nombre muy difícil, no lo tengo acá en ningún machete, tiene un nombre muy difícil de decir, pero eso incluso era una mancia. Se utilizaba, por ejemplo, con los antiguos, utilizaban eso con los libros sagrados, ya sea el Zohar, todo lo que tenga que ver con libros hebreos, o incluso la última Biblia, ¿sí? El Nuevo Testamento. Se utiliza mucho desde ese lado también. Para ponerlo en práctica, podemos usar cualquier libro, ¿sí? Yo incluso lo he usado con libros hindúes, como el Bhagavad Gita, que tiene un estado de conciencia bastante alto, nos deja cosas que pensar, ¿no? Y abrir la página y elegir un renglón nos ayuda mucho a orientarnos en el día. También es un poco esta representación de cómo la vibración en nosotros nos lleva, ¿no? O se direcciona hacia un determinado lugar, y en eso es donde vamos a profundizar a través del tarot. Los sabios de pueblos antiguos, como los caldeos, los babilonios o los árabes, utilizan las técnicas para hacer predicciones. En la Edad Media, alguna mancia, como por ejemplo la quiromancia, la adivinación del futuro por medio de la lectura de las líneas y signos de la mano, fueron disciplinas muy respaldadas que se estudiaban en las universidades, pero con la aparición de la ciencia racional quedaron relegadas junto con la astrología y la alquimia a los baúles de la historia, como si se trataran de reliquias de una época menos racional.
¿no? Un poco con esto de que incluso en su momento, no hace mucho, hoy en día, es decir, se han cambiado los términos, por ejemplo, en lo que era la metafísica, en la consulta del estado emocional y físico de una persona. Hoy lo direccionamos al nombre de biodecodificación, incluso, ¿sí? Transgeneracional y todo, tiene ese componente que antes se lo llamaba metafísica, ya en su compuesto término nos dice algo que está por encima de la física y en realidad es algo que hoy en día se puede explicar, empieza a tomar esas ramas, ¿no? Una explicación más coherente dentro del conocimiento que vayamos teniendo. La ciencia avanza, ¿no? Nos ayuda a entender la realidad y poniendo estos términos nuevos, pero no deja de ser algo que ya habíamos visto seguramente. Vamos, espérenme para que no se me corte. Acá estoy, cualquier cosa, ¿eh? ¿Por qué nos puede interesar una mancia? No solamente el tarot, ¿sí? Hay que abrirnos al campo multidimensional, a ver qué nos dice nuestros otros yo. Estamos ante el comienzo de una nueva era en la que las personas se están cansando de la superficialidad del sistema consumista actual y han empezado a interesarse más por la parte humana y espiritual, en la que buscan algo más que realmente la llene y les ayude a vivir la vida de una forma más plena y feliz. Una mancia nos puede ayudar a descubrir cosas de nosotros mismos de las que no éramos conscientes. Nos puede ayudar a tomar decisiones, a desarrollar habilidades que nos sean útiles para el día a día. Así el tarot puede ser usado para analizar situaciones y ganar comprensión sobre los asuntos que se forjan en el presente y mirar hacia el futuro. No es este conocimiento personal, este conocimiento, estabilidad que nos comienza a dar el tarot, a través de estas cartas, de cómo podemos potenciarlas, de cómo podemos o mimetizarlas o entenderlas para entendernos a nosotros mismos, entender a un otro y ponerle en cierta manera ganas o actitud a algo, refiriéndonos, por ejemplo, despertando cualidades en nosotros. Siempre lo pongo de ejemplo al mago, que es la primera carta, después ahora más adelante en el transcurso de la clase lo vemos, ese es el inicio. Entonces, bueno, me quiero levantar a la mañana y me pongo una carta del mago cerca. Me voy a levantar seguro, ese uno me va a hacer levantar, no me va a poner, decir, hoy prácticamente dormí cerca del mago. Entonces, ese mago me va a levantar a la mañana, me va a hacer escuchar el despertador porque levanta, despierta mi voluntad, despierta mis ganas de iniciar algo. Y así con muchas otras cosas, en el caso de cada carta individualmente, ¿no? A toda mancia, ¿no? Un poco esto de lo que veníamos hablando, para las mancias en general, como nombramos las runas, ¿sí? La lectura de las manos que se utilizaba mucho en la antigüedad, fíjense que es algo, ¿no? Como tan antiguo, hoy no se le da tanta importancia, pero sigue estando la quiromancia. Para toda mancia hay una técnica, aprender un nuevo lenguaje, la interpretación. Bueno, también está, por ejemplo, a ver, no es una mancia, pero la mesoterapia, ¿sí? Eh, tiene una particularidad, por ejemplo, toda la palma todo lo que es la base del pie, tiene un reflejo con lo que es la línea de la mano, ¿no? No quizás a nivel significativo, porque no hay quienes te lean el futuro por la planta del pie, o por lo menos yo no conozco por el momento, pero quizás haya por ahí por el mundo. Tiene una particularidad de cómo está relacionado nuestro cuerpo. Fíjense cómo en el pie incluso está relacionado nuestro cuerpo. Ahí un sello en donde al tocar una parte hace una significación en otra. Bueno, esta conexión, ¿no? De sistema nervioso, cómo está conectado con todo el cuerpo. En los puntos de la mano, esto que se genera, ¿sí? Hablando de la quiromancia como una mancia particular, esto es eterno,
Es decir, es lo que dura nuestra vida, y por eso es que a través del estudio de las manos, de estas líneas que se van formando, incluso de los pliegues y cómo son, si su dedo es gordito, más flaquito, más largo, cuál es, si llegan en una línea o están torcidos, eso nos lleva también al estudio ¿no? de cómo va a ser nuestra vida en base a nuestro carácter, en base a nuestra, cómo nos vamos a ir formando en el trayecto. Y bueno, es una mancia más. Aprendemos un nuevo lenguaje, la interpretación. Veamos qué es la interpretación. Algunas definiciones de la RAE, la Real Academia Española, dicen: explicar o declarar el sentido de algo y principalmente de un texto. Traducir algo de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad. ¿No? Estas son definiciones aleatorias de lo que es interpretación. Acá, por ejemplo, el intérprete de cualquier idioma debe ser capaz de procesar mentalmente un mensaje complejo para pasarle a un mensaje inteligible y directo al oyente final. Tiene que ver con esto de incluso nosotros estudiando otro idioma extranjero, de otro país o desconocido para nosotros, también hace un proceso mental, la recepción, ¿sí?, de ese mensaje, para nosotros poder traducir, ¿no? Esa traducción al lenguaje cotidiano o al lenguaje que utilizamos día a día o en nuestro lugar habitual. El tarot, al igual que otras mancias, también nos lleva a estudiar un lenguaje determinado. Y este lenguaje, como por ejemplo la astrología, la numerología, el tarot, o las runas, como habíamos nombrado antes, lo que hace eso es incluir, ¿no? Ese idioma en nuestra mente, y a través de poder interpretar lo que dice ese idioma, poder hacer, ¿no? Esa transcripción del mensaje que tiene el tarot, en este caso, para nosotros. La interpretación ciertamente ayuda a rebasar las barreras del lenguaje, ¿no? En este caso, hablando puntualmente del tarot. Y tales situaciones nos permiten apreciar mejor su importancia. Podemos decir entonces que la interpretación de cualquier mancia se refiere a expresar a través de la lengua o escrita conocida o escritura conocida, un mensaje de un lenguaje diseñado con parámetros específicos que contienen un significado, ¿no? Un poco de lo que estábamos diciendo, esto, cómo transcribir ese mensaje. Para interpretar el tarot aprendemos un nuevo idioma, aunque nos encontraremos con simbología que ya está incorporada en nuestras vidas sin ni siquiera notarlo. Y ahí es donde uno empieza a hacer redescubrimiento personal, ¿sí?, de conceptos que están generacionalmente en nosotros, porque yo estoy muy segura, por ejemplo, esa es una de mis hipótesis, de que todos los que nos interesa en el transcurso de nuestra vida el tarot es porque seguramente lo tenemos incorporado en algún momento. Hay algo ahí, hay algo en algún abuelo, en alguna abuela, en algún antepasado que tuvo una relación o vínculo, ¿sí?, generacional ahí que tiene que ver con el tarot o con alguna mancia en particular, y necesita uno redescubrirse nuevamente en eso. Es una hipótesis, no está comprobado, chicos. Ya voy a hacer algún, alguno a ver qué encuentro. La interpretación y el inconsciente, ¿no? A ver, acá otro tema que nos traspasa, que tiene que ver ya con la interpretación, que tiene que ver con el estudio del lenguaje, y ahora le agregamos este inconsciente, ¿sí? En nosotros, que sabemos que en el inconsciente hay mucho más de lo que podemos incluso tratar de ver o sentir. Imagínense que años a veces de terapia nos llevan recién a conocer una parte de nosotros mismos. En una tirada de tarot se encuentran los tres mundos: el mundo de la materia, todo aquello que podemos percibir con los sentidos;
El mundo anímico, el del alma, que captamos con las emociones profundas y con la sincronicidad. El mundo del espíritu, la mente, el que percibimos mediante la intuición. Cualquier sistema como el tarot permite materializar la información del inconsciente, donde estos tres mundos no están separados. Por eso tenemos la sensación que la información es más completa, de que vemos más. Es como si penetráramos en una red de corriente eléctrica que está por todas partes. Cuando el consultante establece contacto, sí, consultante, sí, o incluso uno mismo, con una cuestión específica que tiene en su mente, dicha red se estimula y el tarotista se limita a ver eso mismo, ¿no? Que se ilumina, lo que se ilumina. ¿Qué es esto? Un poco ahí en donde empezamos a conectar con nuestra vibración. Permiso. En donde empezamos a conectar con la vibración personal, empezamos a detectar que ya somos más que solo este cuerpo físico, que incluso este cuerpo físico tiene moléculas que vibran de manera determinada. Lo que hace el tarot es captar esa vibración, ¿sí? A modo de energía, la energía es información, y se traspasa, ¿sí? Se abre ese canal comunicativo invisible, esa corriente eléctrica de algo que quizás puede ser una consulta o un consejo acerca de la salud, de cómo ¿no? O cómo movernos durante el día. Eh, la verdad que el mandato que uno o el decreto que uno le puede dar a esas hojas, ¿sí? A esas láminas o cartones o cartas de tarot, la verdad que es muy amplio en ese sentido. Y de eso se trata la lectura en sí, incluso para uno, que después vamos a hablar en particular de lo que es la lectura personal. Ahí hay un paso muy importante a través del estado de conciencia de los arcanos y de la aceptación de uno mismo. Sigamos con este tema que es bastante interesante, que nos abarca a todos, este estado, ¿no? De el empezar a sacar, ¿no? Con estas cartas, cositas de ahí del inconsciente, como que vamos a pescar. Pero no vamos a pescar cualquier cosa, vamos a pescar lo que estamos puntualmente decretando o enseñando al lenguaje, a direccionar qué es lo que vamos a hacer. Decime que sí. Yani, mi pregunta era, la parte del inconsciente, ¿sería Sí, la parte del cerebro que no usamos o no tiene nada que ver? en realidad usamos, en realidad usamos. El inconsciente es aquello que lo que está, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro estado consciente de atención permanente, que es ahora yo te estoy prestando atención cuando hablo. ¿Sí? Sí. En el estado inconsciente muchas veces se guardan recuerdos que quizás no los tenemos a simple vista, se guardan traumas, se guarda mucho de la infancia. Sí, Leo, Para aportar un poquito por ahí, Yani, dale. para aclarar de esta cuestión de inconsciente o cómo tomamos el inconsciente o qué función tiene, ¿sí? Pensate si que tu mente capta por segundo, te voy a dar números no exactos aproximados, ¿no? 4 millones de bits de información por segundo. Como Tu si fuera mente, nuestro cerebro una computadora, pensalo. claro, y lo interpreta y lo absorbe a través de los 5 sentidos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tu mente consciente solo es capaz de procesar 2.400 bits de esos 4 millones por segundo. Todo el resto de información no se pierde. La mente o el cerebro, digamos, o sea, la mente realmente lo guarda en algún lugar, como si fuese una carpeta en la computadora, ¿viste? Dice, bueno, esto lo tiro ahí. El tema es que esa información que está sigue operando. ¿Sí? Y esa información que queda en el inconsciente es la que, como decía Yani, te trae a la muestra, en este caso a través del tarot, se representa o uno lo puede hacer consciente. No sé si respondimos tu pregunta, Tessy, o si te mareamos más. Te hago No, con un sí. ejemplo, te hago un ejemplo, Tesis, más,
quizás más sencillo a través del tarot, por ejemplo, el mago, ¿sí? Que nos muestra las habilidades que uno tiene, nos muestra las herramientas que tenemos ahí a mano, nos empieza a despertar la voluntad por querer hacer algo. Eso es lo que el mago tiene en la conciencia presente, en este aquí y ahora, en lo que nosotros empezamos a conocer, ¿sí? Entonces empezamos a ser conscientes, ahora, ¿qué ese mago, qué va a despertar en nosotros desde el inconsciente? Seguramente va a sacar herramientas guardadas del inconsciente. Ah, mirá, me acordé de tal cosa. Ah, mirá. Y ahí es donde empieza ese trabajo interno con los arcanos que nos hacen movilizar, porque esos símbolos, ese choque de imagen, esos parámetros, porque son parámetros que estudiamos, ¿sí? A través de la imagen, nos despiertan a nosotros cosas porque ya estaban incorporados en nosotros, ya esa información ya está. Lo que uno hace es, al tomar conciencia, despertarla. Y ahí es donde empieza, por ejemplo, la curiosidad, empieza a querer saber más, empieza a querer activar, ¿no? Y ese es ese proceso que luego, en lineación, ese estudio de los arcanos ayuda a que esa información se vaya alineando y vaya teniendo un proceso. ¿Se entendió, Tessy? Sí, perfecto, gracias. Esa explicación te gustó. ¿Lo entendiste? Sí. Dale, perfecto. El tarot es un motor de búsqueda. A ver, el tarot es un motor que puede ponernos en marcha. Es una lupa que ayuda a ver la letra pequeña en cada momento vital. Es una vía para escuchar al mejor consejero que tenemos nosotros mismos. Es una escuela de vida, una manera de estudiar la vida, una filosofía, un puente que nos une a lo más sagrado. Es un estímulo que abre el campo de la conciencia y hace que los elementos más inconscientes se revelen ante nuestros ojos. Un poco lo que estábamos hablando recién. Es una forma de tener los pies en la tierra y echar raíces. Es una máquina de imaginar, es una manera de tocar el cielo con las manos, es una ayuda, un reto y un desafío. El tarot es todo eso y mucho más, es una práctica herramienta y sus resultados dependen de cómo lo vayamos a utilizar. Es decir, por ejemplo, este mago, ¿hasta dónde queremos llegar con este mago? ¿No? ¿Qué más queremos sacar? Porque el mago de por sí nos está sacando a la luz siempre nuestras herramientas, todo lo que nosotros tenemos en posibilidades. Sí, también es, en lo que es genealogía, recuerden que representa mucho al niño, ese niño que tiene ahí todas las posibilidades habidas y por haber para lograr los caminos que quiera tomar. Entonces, tiene un poco de eso, ¿no? Y al nosotros tomar esa información, sacamos de nosotros nuevamente nos conectamos con ese niño que quiere sacar y quiere capaz que estudiamos literatura y en realidad ese niño quería estudiar mecánica, que no tiene nada que ver, ¿no? Despierta un poco en nosotros, vuelve a conectar otra vez con ese deseo interior hacia donde quería llegar, ¿no? Ese niño interior. A ver. Un segundito. El tarot de Marsella, vamos a conocer un poquitito, porque yo les estuve nombrando de arcano y quizás no especificamos mucho. El tarot de Marsella, que es el tarot tradicional con que vamos a trabajar en el curso, con el que se estudia, ¿sí? Para mi gusto, en profundidad, todos estos conceptos. Dice, el mazo de cartas está compuesto por 78 arcanos. ¿Qué es un arcano? Etimológicamente se relaciona precisamente con lo misterioso, lo incógnito, lo secreto. Ya la palabra arcano nos está hablando del significado de búsqueda, porque es secreto, ¿no? Algo que nos refiere a un misterio. Arcano es misterio y lo que se hace a través de las cartas o de la interpretación es develar ese misterio, que cada carta, ya sea como se van a llamar, arcanos mayores, arcanos menores, vienen a contarnos para mejorar o para tener una captación de un estado de conciencia mayor con respecto a mejorar nuestra vida, más que nada,
Los arcanos mayores le muestran las cosas más importantes que van a ser los arcanos mayores, van a ser el loco, que ahora se los voy a presentar, y del arcano 1 al 21. Los arcanos mayores le muestran las cosas más importantes que deben saber. Son la puerta desde la luz y la oscuridad en nosotros y en el consultante, que nos ayudarán a elevar el estado de conciencia. Podemos observarlos desde la acción, las formas, la genealogía, lo arquetípico. ¿Sí? Un poco ese arquetipo, ese arcano mayor va a ser esa carta que va a simbolizar algo totalmente puro, ¿sí? En donde vamos a ir desmembrando y cómo lo bajamos a este plano, el plano de la materia, porque no es lo mismo un mago absoluto, ¿sí? Ese uno ahí, activo, voluntarioso, pero hay que después bajarlo a la materia acá, ese arquetipo entero, seguramente va a quedar algo, ¿sí? De ese mago para poner en práctica. No, y acá está lo que les comentaba, no sé si alguno lo conoce. Este es el tarot de Marsella, tarot marsellés, de forma clásica, que acá tiene unas peculiaridades. Ahora les voy a mostrar la última edición de marsellés, pero lo peculiar de esto, ¿sí? Que nos permite estudiar a través de su colorimetría, a través de las formas, a través de este simbolismo que tiene la imagen, ¿no? Vamos a desmembrar esta imagen en el estudio para poder entender con claridad por qué se llama el mago, por qué la segunda se llama la papisa, por qué tenemos a la emperatriz, por qué viene el emperador, esos procesos que llevan a cada uno para después entender el significado de dónde viene, ¿sí? Porque vos decís el mago, y el mago significa inicio, comienzo de algo, voluntad, pero ¿por qué significa eso? Entonces, de ahí está referente a las formas, la forma de su conexión con el plano mental, como tiene su sombrero, el cuerpo, los colores, lo que tiene en esa mesa, lo que lleva, bueno, todo lo que viene a mostrar esa varita mágica, qué significa en esa carta, para después yo entender por qué es un inicio, comienzo, voluntad, ¿no? En todo lo que quiera iniciar. Porque si no, es como tener el significado que yo puedo comprar hoy día, cualquier tipo de mazo, y agarrar el librito y entender lo que significa. Pero cuando uno empieza a través del conocimiento a profundizar este por qué, hace una comprensión, hace una inclusión, ¿sí? Con uno mismo de ese significado, y en cierta manera a la hora de la lectura, aunque sea personal y no la quiero utilizar para otros, la quiero solo para mí, también voy a tener una mejor claridad. Este es el tarot de Marsella clásico con el que vamos a estudiar, y acá está la última versión de lo que es el tarot de Marsella, ¿sí? Que es la misma editorial, ¿sí? Este editorial Camon, que fue desde ese 1400 ahí haciéndolo, junto con Jodorowsky, que todos lo conocen como este psicólogo terapista, ¿sí? Cineasta también, tiene mucho de arte ahí, que ha colaborado con esta creación. No vamos a usar este porque tiene una colorimetría bastante, es decir, mucho más amplia, ¿sí? Tiene el agregado, quizás incluso en alguna que otra figura tiene un pequeño agregado. Entonces, para entender este y para entender muchos otros tarot, porque va a ayudar mucho el conocimiento del tarot tradicional, de este tarot marsellés, ¿sí? Clásico, va a colaborar mucho a que yo pueda el día de mañana comprar un tarot rider y entenderlo, o cualquier otro. Hoy viene con, yo siempre les comento a las chicas que a mí me gusta mucho el arte del tarot, ¿sí? Seguramente habrán visto dibujos o en internet, quizás algún que otra carta que tiene quizás un mago distinto o una foto distinta con
¿no? Más animado, con otros colores, pero el significado, si es un tarot de 78 arcanos en total, que contiene esos 22 mayores y esos restos 56 menores, el significado va a ser exactamente el mismo. Lo que cambia es simplemente la foto, pero yo a través del estudio de este tarot Marsella, ¿sí? Lo que hago ya es ampliar mi conocimiento para poder utilizarlo a través de cualquier tipo de tarot. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bueno, les voy a mostrar, ¿sí? Cómo continuamos con, estos son los 22 arcanos mayores, que después, sí podemos, los volvemos a retomar. Y acá los arcanos menores. Los arcanos menores no son estos 4 dibujitos que están acá abajo, ¿sí? Son un poco más. Los arcanos menores representan a los 4 elementos que nos sostienen este mundo. Acá los arcanos menores, ¿no? Lo que vimos son esos arcanos mayores que ahora vamos a contar un poquito más, que tiene una referencia ya más con una evolución personal. Los arcanos menores ya hablan de nosotros y el mundo, ¿no? Nosotros y la materia, y cómo nuestra vinculación a través de los sentidos, a través de los distintos elementos. Por ejemplo, las copas, ¿qué van a hacer? El agua, las emociones, ¿no? Esa relación con el agua, el agua siempre es emoción, ¿sí? Es nuestra sangre, como quien dice, es agua, entonces, por eso todo lo emocional. Las espadas en el aire, las expresiones de las ideas, tiene relación directa con la mente. Los bastos, el fuego y la voluntad de cada uno, ¿sí? Nuestra conexión con el fuego interior, con el espíritu, lo que llaman el espíritu. Y el oro se ocupará de la materia desde lo físico, ¿sí? Los oros no solamente es donde vivimos, el hogar, la materia, el negocio, la plata, también nuestro cuerpo físico, porque se ve después en el aspecto de la salud también. Dentro de este grupo también incluye a las cartas de la corte, ¿sí? De cada palo tiene a su vez las llamadas cartas de la corte, conocidas como reyes, reinas, sotas y caballos o caballeros, que nos colaboran para ampliar el mensaje a través de diferentes tiradas. Déjenme que se las muestre, ¿no? Ahí lo que es un poquito el simbolito de cada elemento. Y acá estas son, inclusive del marsellés, ¿sí? Estas son lo que es oros, copas, espadas, que son estas que son en forma así medio circular, ¿sí? Son porque tienen relación con esa Arabia antigua. Y acá arriba los primeros son los bastos. Los que ven ahí, las sotas, los caballos, las reinas y los reyes, son estas cartas de la corte que se las llaman. Son muy particulares, nos hablan siempre de cosas quizás más puntuales y detalladas. Van a ser quienes nos brinden una información más fina acerca de el cabello de alguien o la forma de alguien, o si nos quieren o no, o si tienen algún interés no personal con uno, o no le interesa nada, así sencillamente. Sí, por ejemplo, la Sota habla mucho de los jóvenes en la casa o el ámbito familiar, o también de la voluntad joven en cada uno. Los caballos nos traen, por ejemplo, los mensajes, noticias. También hablan de personas que contienen, ¿no? Ese vínculo de tener que dialogar mucho con unos y otros, como el mensajero constante. Las reinas y los reyes ya son esa persona muy particular que de acuerdo a cada palo tiene una característica, ¿sí? La reina de bastos va a ser, sí, desde el lado positivo, ¿sí? No hay que ver a veces el lado que
del lado de sombra como algo negativo, sino siempre hay algo ahí para transformar. Pero, por ejemplo, la reina de bastos desde un lugar positivo siempre va a ser esa amiga cariñosa o esa persona cariñosa, ¿sí? Que nos abraza, que nos da empuje, tiene que ver un poco con eso. Incluso si en una tirada saliera en lo que es personalidad, nos muestra también a nosotros. Después tenés más a la reina de copas, que es más emocional, tiene más que ver con, por ejemplo, las madres, o esa reina de oro, mucho más fría seguramente, ¿no? Pero bueno, y así cada personaje, porque estos son personajes también que nos van a acompañar en el camino del tarot. Acá tenemos, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Del tarot transpersonal y cómo nos traspasa cada uno. El tarot está integrado por símbolos de un inconsciente colectivo, combinados entre sí, de manera que nuestras experiencias diarias adquieren un sentido espiritual. Aunque se considere que el tarot es fundamentalmente un método de adivinación, es mucho más que eso. Puede usarse como medio para reflexionar, para conocerse a uno mismo y para desarrollar la creatividad y la intuición. Sus imágenes tienen gran valor creativo y terapéutico. El tarot es la historia de la evolución del alma a medida que atraviesa un ciclo de necesidades. Al conocer el tarot, nos conocemos a nosotros mismos. Tiene que ver un poco esto, ¿no? Lo que venimos charlando con anterioridad, de cómo cada faceta, cada arcano, por ejemplo, nos muestra una faceta de nosotros mismos en donde podemos tener un reflejo. Ya no necesitamos esa ley del espejo en donde tenemos que ver al otro para saber qué tenemos que trabajar, en qué tenemos que mejorar. No, ya me veo directamente al espejo en una carta y voy adquiriendo, ¿sí? No estoy buscando, a ver, poner lo peor de mí, sino por el contrario, estoy buscando conocerme y poner mis mejores, sacar a la luz mis mejores actitudes o aptitudes, ¿sí? De eso se trata. Porque, a ver, yo, yo hago un ejemplo muy claro en mí mismo, que ahí tiene que ver también con un proceso de aceptación, porque nos va a pasar en este transcurso de estudio de empezar a chocarnos y empezar a chocarnos con algo cuando no hay esa aceptación personal, cuando quizás un arcano me está diciendo, y mirá, estás medio floja de papeles en este asunto, como a mí me pasa con el 4, ¿no? Que es el emperador, que ahora vamos a hablar un poquito de cada uno, pero habla, sí, de, ay, perdón que me está sonando una alarma, habla un poco estas cosas de aceptarnos a nosotros mismos y decir, mira, yo sé que me vení siempre al revés, emperador, todavía no te tengo ganas, no te tengo miedo, así que yo me sigo manejando igual. Tiene que ver un poco con eso desde la aceptación, ¿no? No tiene que ir, va por ahí, no por ponernos en autocastigo y decir, ay, es emperador, que yo no me puedo ordenar todavía y todo lo demás. Y así con cada arcano. A ver, que continuamos. Esto es a modo de ejemplo, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo, y ahora después volvemos a tomar la lámina de los arcanos mayores para, para hacer un ejemplo completo de esto, de el modo de estudio, lo que vamos a tomar, ¿sí? En cada clase acerca de cada carta, principalmente los arcanos mayores que son del loco al 21, después luego el 21 al 21. ¿Por qué? Porque contienen más que nada una información muy profunda que, aparte del significado, uno lo puede, ¿sí? Traspasar. Ahora, la manera de estudio, la manera que vamos a ir abordando estas cartas, van a ser a través de estas distintas facetas que nos brinda el tarot, que por ejemplo tenemos ahí algunos que tienen mayor importancia en relación con las leyes herméticas,
¿no? Esta corriente filosófica y la relación, algunos, por ejemplo, la justicia, que tiene una relación con la ley del karma muy puntual, y así otros también, pero en general con la filosofía, también con la mitología, ¿sí? Como, por ejemplo, ese mago hace representación a Mercurio, ¿no? Al Mercurio griego, ¿sí? Como mensajero, ¿sí? Que, por ejemplo, en lo que es salud, el mago tiene mucha relación con el tema de la garganta, con el tema de la comunicación, porque es en esa mitología griega relacionado al que traía el mensaje de los dioses. ¿No? Fíjense cómo esa relación mitológica nos trae un significado, hoy en día lo bajamos a la tierra, a este mundo, y significa que puede tener relación a nivel salud con la garganta. La relación primaria, ¿sí? Que es la relación en la que están ubicados, en los números. También vamos a ver seguramente ese número tiene una correlación con las letras hebreas, aunque no vamos a ampliar mucho para que no haya un mareo, pero tiene una relación para el que ha hecho otras técnicas, por ejemplo, péndulo, o ha estudiado desde algún otro conocimiento básico de Kabbalah, tiene una correlación directa con el alfabeto hebreo, esos primeros 22 arcanos mayores, ¿sí? La relación con los números, con la numerología, también con los colores y cómo estos colores que son, sí, ciertamente básicos, cómo estos colores nos traen información desde esa imagen y cómo están colocados. La relación con las formas, sí, por ejemplo, este mago siempre nos trae ese gorro que parece mexicano, que en realidad tiene esta forma de infinito, que luego se va a volver a ver ese infinito a través de los distintos arcanos, pero ya de otra manera, ¿no? Entonces, todas estas formas que tienen un significado muy particular, van a estar incrustados solamente en cada una de cada carta, de cada una de las cartas, de cada una de las láminas, y así es como se va desmembrando, ¿sí? El conocimiento, para que después, cuando llega la hora de entender eso, que es el significado del uno, del arcano uno, que es el mago, que va a ser inicio, comienzo, voluntad y todo lo demás, entender de dónde viene, entender que hay un proceso de ese arcano que nosotros incluso lo podemos asociar o lo podemos tomar para nuestra vida, ¿sí? Que nos ayude en algo en lo que hacemos, en levantarnos a la mañana, que nos ayude a tener que ponernos en actividad en el trabajo, a tener que ponernos a crear, ¿sí? O cuando no tenemos idea de algo, bueno, que ese mago en nosotros nos ayude o nos colabore y se despierte y se ponga un poquito más activo, bueno, tiene que ver con eso también. Eso, sin querer, queriendo, el tarot no lleva esa actividad, porque ya esa propia imagen nos colabora, ¿sí?, a ordenar las ideas en este mundo. Eso es un poco el panorama general de lo que nos habla el tarot. Bueno, estas distintas facetas permiten que la aplicación en la interpretación de este nuevo lenguaje, ¿no? Lo que el estudio desmembrado, ¿sí? Por ejemplo, de cada arcano, o luego de lo que van a ser esos arcanos menores, seguramente, ese conjunto del primero al 10, que significa, o desde el lado ya más individual, más concreto, esas cartas de la corte, nos va a ayudar a entender la realidad. Vamos a volver. Un segundito, vamos a volver a la imagen de los arcanos mayores. No sé si alguna en este momento tiene alguna
preguntita, alguna consulta. Un poco acá lo que vamos a ver son es esta historia, ¿no? De camino real, ¿sí? En donde, por ejemplo, en estas facetas, distintas facetas de lo que es el tarot, acá vemos, ¿no? Cómo se relacionan ese camino, están uno atrás del otro, cómo se relacionan un arcano junto con otro. Hay una continuidad, ¿sí? En ese hilo, ¿no? Conductor que nos cuentan los arcanos mayores del 1 al 21. Acá, por ejemplo, es muy bello, bueno, como les comentaba todo esto, estas aptitudes del mago, después viene esa madre o dadora de secretos que es la papisa, esa emperatriz, sí, gestadora, el emperador, este 4 que yo les digo que nos llevamos de los pelos, con este 4, bueno, mi vibración es así, entonces, es decir, pero no me afecta porque es algo aceptado, ya mi 4 viene dado vuelta. Bueno, entonces tiene que ver con conocernos, tiene que ver con decir, bueno, hoy sí te voy a acomodar. Es decir, sé cuál es mi papel flojo, bueno, voy por ahí, sé cuándo lo tengo que poner al derecho, sé cuándo lo tengo que acomodar, darle luz para mejorar determinadas cosas, después que quede como está. Es como esa aceptación de mirarse al espejo y decir, ay, qué linda que soy, me levanté como una diva esta mañana, así. Después tenemos ese Papa, como nos bendice, nos invita un poco al consenso, nos invita a tener un poco más de paz interior, ¿no? Ese enamorado, que muchas veces esa carta confunde con el tema de las relaciones vinculares que tienen que ver con pareja solamente. No necesariamente tiene que ver, sí, obviamente, tiene que ver con la elección. Sí, Maricruz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Consulta? Hola, buen día. Disculpa. Sí, yo entré re tarde al curso. No hay problema, luego lo puedes ver entero. Una pregunta Sí. deslocada. ¿Ese video queda grabado para que yo lo pueda ver desde el principio? Sí, para que puedas rever esto del principio que quizás no pudiste entrar, sí, queda grabado, luego se los pasan seguramente, les pasan el link por el grupo. La verdad, ahí ya tendría que preguntar a Leo o a Rocío, ahí no recuerdo bien, ahí discúlpenme, pero sí queda grabado, quédense tranquilos. Sí, Yanni, sí, queda grabado y se Ajá. comparte. Seguramente lo van a poder ver a través de YouTube. Ajá, perfecto. Ahí está. Bueno, esto que les comentaba, ¿no? De este enamorado, ¿no? Que tiene que ver en realidad con la elección. Por eso a veces hace hincapié en estas relaciones de pareja, porque este enamorado lo que viene a mostrarnos es este vínculo social con los otros. Este vínculo cuando el hijo o la hija o cuando ese que ya está como al límite cruzando la adolescencia, que hoy se extendió mucho la adolescencia, ¿no? Ya quiere tomar vida propia, quiere tomar su propio rumbo, tiene que ver un poco con el rumbo personal, con las elecciones, y ese ángel ahí acompañando, ¿no? Dando esa bendición y mostrando cuál es el camino correcto. Por más que ese enamorado siempre se tiente por cosas, también tiene relación directa con nuestras primeras tentaciones, ¿no? Con el mundo de la materia. Después tenemos ese carro ahí triunfante, la justicia en el 8, es esta carta muy vinculado con la ley del karma, ¿sí? Que también vamos a ir hablando en el transcurso de estos pequeños temas que quizás ustedes lo ven muy sueltos así por arriba, pero se ven más en profundidad, sacamos dudas, si quieren, vamos charlando, se va incluyendo material. Es bastante amplio el detalle, por ejemplo, hay un concepto, no lo había nombrado antes, pero bueno, se dio a nombrarlo ahora. En el arcano 3,
que es la emperatriz, ¿sí? A este concepto de Trinidad, tan usado en muchas culturas, ¿sí? La Trinidad es algo fundamental para la gestación, ¿sí? Es el gestado de la madre y el padre, que es el mago y la papisa. Es algo hermoso de sentirlo, de verlo, esa Trinidad, incluso como la Trinidad católica, si vamos al caso, ¿no? Pero en todo, es decir, los arcanos nos cuentan, ¿sí? Este cuento, esta manera de ver el mundo, que en todo hay una Trinidad, ¿sí? Eso es un poco también ese desarrollo, ese estado, ¿no? De conocimiento que nos lleva a ver ese más allá, que quizás lo tenemos enfrente de los ojos con esta mesa en un papel, tenemos esas pequeñas moléculas ahí vibrando, contándonos cosas, y los arcanos lo único que hacen es contarnos esa línea delgada que no la vemos porque no somos quizás científicos, no somos maestros de algún arte en particular. El tarot nos da esa posibilidad de conocer un poco más algunos temas, como por ejemplo el emperador, que tiene esta relación con el cuadrado, ese asiento, ¿sí? Ese trono que tiene él de piedra, ¿no? Y esa conexión de no solamente hacer realidad la materia, de movilizar la materia a su antojo, sino también a través de esos conceptos ideales. Por eso ese símbolo del águila, ¿no? De esos conceptos ideales que seguramente para uno van a ser distintos que para otros, pero para ninguno va a estar mal. Hola Ceci, buen día. Así que tiene un poco, ¿no? Cada uno tiene un poco de esto. El ermitaño, por ejemplo, que con el primer grupo ya llegamos a verlo, cómo nos invita, ¿no? A la meditación profunda, no solamente el meditar con los otros, quizás como lo hace el Papa, sino a la introspección, al conocimiento personal. No, nos invita un poco a eso, nos invita a rever y a dar gracias por la vida, ¿no? A dar gracias por nuestra propia experiencia, por lo que hemos experimentado nosotros mismos, aunque sean cosas difíciles, porque gracias a esas dificultades hoy somos lo que somos. Un poco el ermitaño nos habla, ¿sí? De eso. No sé si alguna habrá visto los videos, también tienen una relación directa con nuestros números, ¿sí? En la fecha de nacimiento, ¿sí? Que eso se ve, por ejemplo, a partir de cuando se termina de estudiar esta primer parte, que es como la más amplia para llenar, ¿no? Nuestra mente de conceptos nuevos u ordenados, ¿sí? Porque muchas veces los tenemos, nada más que necesitamos ordenarlos. Entonces, una vez terminado el estudio de los arcanos mayores, revemos, por ejemplo, seguramente ustedes habrán visto que hicimos unos vivos hablando de esa relación con nuestra fecha de nacimiento, ese tránsito, ese don, ¿sí? También intercalado un poco con el tema de la numerología, pero a través del tarot podemos ver con cierta claridad aptitudes, ¿sí? Si, por ejemplo, el día de nacimiento, yo soy 21, tiene que ver con el 3, tiene que ver ese 2 en 1, 2 y 1. Sí, sí. ¿Es necesario estudiar numerología aparte para poder entender un No, poco no, más? no, 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 todo al contrario, es decir, yo en el estudio que vamos a ver, ya vamos a ver ese concepto numerológico en fácil, 2 o 3 párrafos, no es solamente, no es que le voy a decir, mira, este es un 1 y nada Bien. más. No, no, ya tiene una... Estoy queriendo estudiar todo junto, me parece que me pegó mal esto. No, relax, relax, vamos por tiempo. Te va a ayudar muchísimo, sí, el estudio completo del tarot para entender después numerología. Eso te lo Buenísimo. puedo recomendar, ¿sí? Pero vamos tranqui, vamos Sí. tranqui. Pero ya de por sí tiene un peso, ¿sí? Numerológico que se va a estar dando también, como les comentaba, ¿no? En esa red conceptual pequeña que les hice a lo último, que tiene esa carga de números,
se les va a dar ese significado, pero también por qué, ¿no? Explicando ese significado final, porque yo voy a entender de que ese mago o esa emperatriz tiene que ver con la comunicación, igual que el mago, pero ¿por qué? Es decir, no tienen nada que ver uno con el otro, pero lo voy a poder entender desde todo ese concepto junto, ¿no? Cómo están relacionados los astros, cómo están relacionados los números, el poder distinto que uno tiene, por ejemplo, el mago es el mensajero, el dador, ¿sí? Es el emisor, ese emisor que nos viene a traer un mensaje, nos viene a traer una ayuda, nos viene a traer empuje, es un poco medio sol, ¿sí? También ese sol pequeño, después tenemos un par de soles ahí, un rey sol en el 7 y tenemos ahí el sol, el super sol en el 19, pero ese sol, ¿sí? Es ese pequeño sol ahí gestando, es un poco también esa formación del ego, de la personalidad, queriendo salir a flote, queriendo, ¿no? En cambio, por ejemplo, como 3, que tiene que ver también con la comunicación, acá ya estamos hablando de otro tipo de orden. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta trinidad que les comentaba, ¿no? De esa formación que viene de 1 y 2, que tiene en sí mismo una composición masculina y femenina en sí, ¿no? Ya una personalidad más hermafrodita, si vamos al caso, aunque en una posición femenina. Tiene todo ese peso, esa emperatriz, y por eso todas esas cualidades que se van dando desde distintos lenguajes y áreas, van todas juntas en un mismo arcano. Hablando, por ejemplo, del sol, ¿sí? Acá hay algo interesante también. Ese 19 es muy interesante, ese 1 con el 9, que tiene una relación muy, muy particular. El sol nos habla de el ego por encima de todas las cosas, desde el lado positivo, es muy bello, nos llena de bendición, de aptitud, de ganas de salir adelante, de creación, de energía y potencia, pero también nos dice, es decir, si es alguien ya realizado, nos habla de que conoce sus propios límites. Ahora, ese sol, supongamos a Leo, no León vos, Leo, signo de Leo, ¿sí? Para ver un poco ese aspecto astrológico, ese Leo potenciado, ¿sí? ¿No? Es yo a la potencia. Bueno, si nosotros sumamos, por ejemplo, si vemos ese aspecto numerológico, si sumamos el 1 con el 9, nos da 10, 1 más 0, 1. Y tenemos como resultado ese mago atrás, escondido de ese sol. Tiene un poco que ver con eso, lo vamos a ver resumido, pero claramente explicado para ese tipo de arcanos. Pero ya cuando llegamos al arcano 9, se entiende por completo el aspecto numerológico y cómo hay un avance en ese camino de arcano a través de los números. Pero esos números van a ir acompañados también desde el aspecto astrológico, desde esta letra hebrea que también tiene su aporte, su conocimiento, que en sí están entrelazados en el peso y el significado, no cambia para nada el significado de la letra hebrea con el 1, ni con el mago. Es exactamente lo mismo. Nada más que son distintos lenguajes con los que uno lo puede llegar a ver. Es como si fuera una esfera y lo vemos de distintos lugares. Los colores, el aporte, el conocimiento, la figura en sí, ese dibujo, ¿sí? Ese arte, ese diseño, está armado para que nosotros podamos redescubrir esas aptitudes del mago, de ese iniciador, de esa persona que va al frente, de esa actividad mental infinita, esa capacidad de creación, ¿no? Y con todas las herramientas ahí a la mano, que es esa mesa con los 4 elementos del mundo, de la materia, que es el aire, el agua, el fuego, la materia en sí. Así que, ¿alguna pregunta? No sé si me olvidé de algo, creo que no.
Creo que no. Leo, ¿estás por ahí? ¿No está Leo? Creo que no. Sí, ya estoy por acá. Sí. No sé si me olvidé de algo. Que yo recuerde, no. Creo que no. Algo que no les comenté porque genera curiosidad. Algo que no les comenté, pero genera curiosidad. Dijimos que, bueno, lo que respecta, bueno, Leo les comentó cómo son las clases, los videos, siempre quedan grabadas. Incluso esta ya va a quedar grabada en YouTube para que todos puedan tener acceso. Las otras ya son de campus y de la clase. Y que lo había nombrado ayer, los chicos que estuvieron, de que no es necesario comprar de entrada el mazo porque están en forma de PDF, tanto los arcanos mayores como el mazo completo. Sí, ¿por qué? Porque vamos a utilizar recién a partir de la 5ª clase también, sí, aunque tenemos no sé cuántas clases están programadas, creo que no recuerdo ahora, 24. Ya a partir de la 5ª clase tenemos, sí, esto de empezar con las lecturas, porque las lecturas a través del corte es donde se entrelaza, ¿sí?, este módulo 1 y 2 de conocimiento, y a medida que vayamos viendo el estudio de los arcanos y el estudio de cada carta, también se entrelaza con ese módulo 4 que ustedes tienen en el programa, que tiene que ver con el estudio del corte, de cómo cortar, de cómo ocuparnos, cómo es el cuidado de las cartas, las formas de preguntar. Entonces, ¿para qué? Para ir haciendo un proceso de conocimiento a través de sacar a la luz y poner en práctica todo eso que ya se viene estudiando. Ya con Arcano 7 ya empezamos con las lecturas, ¿no? Entonces, y está muy bueno eso. ¿Para qué? Para que después se vayan en la última parte, a lo que son esas tiradas más complejas. No solamente el corte, vamos a ir viendo seguramente pequeñas tiradas, para que cada uno también sepa o busque o sienta qué tirada le vibra más, como quien dice, para después luego terminar con esas tiradas más complejas que habíamos nombrado. Teníamos la de tablón, teníamos la de las 12 casas, que se puede hacer tanto en forma circular como en columna. Entonces es muy linda cualquiera de las dos formas, ¿sí? Lo importante es que una sepa entender a la hora de tirar cómo se conecta cada carta, y eso es importante. Y después, bueno, tenemos ahí también un pequeño árbol. Hay algo en particular, igual Leo creo que no te lo comenté. A Leo le tiro con sorpresas cada tanto. ¿De qué me estoy enterando? Contame. Que tengo una tirada, pero quiero decir, ahí va a decir, la idea es que también entiendan que las tiradas son formaciones, ¿sí? Son formaciones que uno puede idear, ¿no? Y por ejemplo, tengo una tirada ahí media terminar por ejemplo, de chakras, pero se los quiero mostrar para que ustedes la terminen de entender, o quizás puede surgir otra, porque ya está spoiler, ya puede surgir otra, pero para que vean que incluso la creación de las tiradas tienen una determinación mental. Yo estoy decretando, yo estoy mandando esa orden a las cartas, porque se ve incluso a partir del corte, ¿sí? Yo estoy enviando esa orden de información determinada que quiero que me dé el arcano, ¿no? Que es esa posición que cumple cada carta, va a ser la información luego que me brinde. Diga, Graciela. Hola, Gra. ¿Cómo estás? No ponía la cámara, tengo una cara de dormida. No hay problema, estamos todos con mate hoy. Hola, Yanni, a todos. Como ayer también estuve en esta clase, vos comentaste Sí. algo y me quedó pendiente. Hoy dijiste de la tirada personal. Yo lo que siento es que
Así que uno se puede mentir cuando se lee las cartas. Por eso no está Tenés bueno, toda, pero tenés toda la razón del mundo, pero ahí está ese choque, ¿no? Ese choque en la profundización del estudio, en donde, bueno, a ver, yo me acepto que soy un 4 revirado. Soy un 4 al revés, me lo voy a aceptar siempre, por ejemplo, yo a nivel personal. Y en ese proceso de aceptación, de relación con cada uno, cómo es nuestra relación con esa madre, cómo es nuestra relación con el conocimiento desde el 2, cómo es nuestra relación incluso con la fe, con el Papa, ¿no? Cómo vemos nosotros a las instituciones. Cuando empezamos a amigar esos conceptos y hacernos nosotros cargo, ¿no? Porque ahí está el proceso, hacernos cargo y dejar de verlo malo bien, sacarle esa dualidad, porque ahí es donde los arcanos nos muestran la dualidad de la realidad que nosotros vivimos, que hay otros planos que inclusive la justicia, con esa ley del karma, nos está diciendo que esta realidad también tiene una dualidad en los otros planos, nos está haciendo consciente de todo eso. Sí es cierto, como vos decís, de que a veces las cartas nos mienten, pero en realidad nos mentimos nosotros mismos, nos lleva a esa falta de aceptación personal con uno, de no hacerse cargo. No es algo que esté mal, no es algo que esté mal porque no tiene nada que ver con eso, sino con que cada uno va siguiendo un proceso y en algunos casos, a ver, es como un poco lo que les contaba, ¿no? Yo me tiro las cartas a mí misma y hay veces que me enojo, hay veces que las quiero revolear, hay veces que, bueno, está bien, bueno, a ver, voy a dar el examen de sociología y no, me va a ir para el traste. Y bueno, sí, ya sé que me va a ir para el traste, pero tirame un centro, ¿no? Te aconsejame que estudie por lo menos, ¿no? Es como hablar conmigo misma. Pero tiene un poco que ver con eso. Sí, también uno lo puede hacer no, por eso también está esta práctica, por ejemplo, en lo que es el consejo de cómo practicarlo, en donde uno ya se empieza a la mente, ¿sí? Manipularla con una disciplina, ¿no? A la hora, por ejemplo, de tirar las cartas, sí es importante hacerse de una disciplina de decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer todas las veces que voy a tirar las cartas? ¿Qué elijo hacer? No, yo tengo acá, por ejemplo, yo uso aromatizantes para todo, yo tengo mis aromas, hay otros que quizás les gustan las velas aromáticas, tengo mi vaso de agua, tengo mis piedras de cristal, otros, tengo, por ejemplo, soy un desastre con las cajas, es hermoso guardar las cartas en cajas de madera, es hermoso, pero yo tengo mi sobre de tela, probé en bolsita, un desastre también conmigo, entonces utilizo, pero para cada uno, ¿sí? Yo les puedo hablar de mí, cada uno, Graciela, Cecilia, León, Tessy, Maricruz, Diolinda, cada uno tiene su manera de guardar, su manera de relacionarse, su manera de vincularse, y es una programación lo que hacemos. Nos programamos a nosotros mismos para que a la hora de tirar las cartas o a la hora de leernos las cartas a nosotros mismos, nuestra mente mantenga en cierta manera una sincronicidad con ese inconsciente para que se despierte, se empiece a despertar y a conectar y sea un ejercicio continuo, esa conexión con la intuición, que en realidad es abrir la puerta del inconsciente y de la lectura de la vibración, ¿no? Como de otras técnicas, es leernos a nosotros. Es como incluso los que llegan a leer, cuando dicen leer el aura, tiene que ver con la captación de la información del otro, ¿no? O de uno mismo, porque yo me lo puedo hacer a mí mismo, ¿no? De un estado de concentración particular, pero es también una disciplina que lleva la mente, ¿sí? Y ahí es donde, por ejemplo, te tengo que decir puntualmente, si yo a mi mente le enseño todos los días que abro las cartas a hacer una determinada rutina,
a estar calma, a trabajar en esa aceptación, no importa lo que me diga, acepto igual, lo anoto y después la mando al día miércoles, ¿no? Bueno, entonces lo que va a hacer es también una tirada acertada hacia mí misma. Se los digo porque lo he comprobado, he abierto mis cartas y luego he pedido a alguien que sea conocido, sea amigo o le tenga confianza que me tire las cartas. Y me ha salido lo mismo, ¿sí? Por ahí, Uno, Jani, y ahí es perdón donde que uno te- tiene que trabajar la aceptación, porque cuesta, por ejemplo, aceptar determinadas cosas. No, porque a Sí, veces, viste, yo creo, por ahí me preguntaba cuando vos preguntás por cómo está la relación con, no sé, con la mamá, con él. Y sí. uno interpreta de una forma las cartas y otro te dice, por ahí está todo mal, y uno dice, no, pero me parece que estaba bien. Lo que le dije estaba bien, no lo tomó tan mal, y por ahí otro lee las cartas y dice, no, está todo mal. A Eh, eso voy, como eh, que uno por ahí la sí, interpretación la no, hace para el lado te positivo. entiendo, te entiendo lo que vos decís, lo que vos planteás, eh, te entiendo eso, por eso se estudia mucho, es decir, las cartas del tiro del tipo Marsella tienen mucho ese peso, tanto positivo, y si te va a salir, que te llevas para el traste, te va a salir invertida. Te va a salir una madre invertida, y te invertida así, es decir, inevitable, ¿no? También esa carta, perdón, Ceci, ya voy con vos. Bien, Esa es más o carta menos lo también, mismo. esa carta también nos va a decir, mirá, eh, esto es así. Después, vos con esa información lo planteás en el mundo como vos querés, ¿sí? Mm. Te haces cargo de tu parte, que puede ser un aceptar, para incluso mejorar esa aceptación. Preguntar al tarot, ¿puedo hacer algo con esto para mejorarlo? Y ahí está porque también la forma de preguntar, ¿no? Cómo nos vamos alineando con esas preguntas, cómo nos vamos alineando como para obtener esa información más detallada, tiene que ver un poco también con porque nosotros cuando dudamos abrimos el plano, ¿no? También de la duda a través de las cartas de tarot. Nos van a abrir un panorama amplio en donde nosotros después, para ir al hueso, para ir a los detalles, vamos a tener que ir repreguntando y viendo otros aspectos, que incluso los arcanos nos van a ir mostrando cuáles son los distintos lados de un solo aspecto, ¿no? ¿Contesté tu Bueno, pregunta, Sandra? sí. Muchas gracias. No, Gracias. gracias a vos. Ceci, Es más o menos lo mismo. Es como sí, que hay alguna especie de, como viste, los médicos juran decir la verdad y no sé qué, juramento médico, porque cuando uno se mete con una tercera persona, a veces vienen cosas ah, jodidas que hay que esa es, ver esa es las, otra pregunta que la hemos con uno visto. mismo también, no mentirnos a nosotros mismos, o sea, hay algo que hacen tipo juramento, algo como Mira, para... hay algo que en este proceso de interpretación, ¿sí? Lo vemos, no recuerdo ahora bien, para que me falla, un cable a esta hora todavía no se conectó bien, está medio en corto, no recuerdo si es la siguiente clase o la otra, eh, que hay una parte que tiene que ver con esta formación de disciplina a la hora de hacer la lectura de cartas, ¿no? Ya sea para nosotros mismos o para otros, que tiene que ver con una oración de permiso. Ahí está, Porque eso. esto, ¿sí? Permite a nuestra mente, de vuelta lo mismo, la disciplina de decir, yo me pido permiso para conectarme con mi energía, ¿sí? Con mi vibración, para abrirme, ¿sí? A este campo y abrirme a la comunicación. Es donde ahí luego con el tiempo uno lo hace más didáctico y más práctico y ya lo tiene totalmente incorporado. Yo a veces le recomiendo a las chicas que los tengan en papel, anotado, que vaya. Hay también una forma de cómo yo, aunque les pueda hacer sugerencias, también hay un peso personal ahí. ¿Y por qué un peso personal de creencia?
¿sí? Que muchas veces decimos, bueno, vamos a romper estructuras, vamos a tirar todo por la ventana y vamos a hacernos de cero, porque un poco la holística nos invita a esto, ¿no? A transformarnos. Yo lo que hago es utilizar lo que yo creo, utilizar mis propias creencias, utilizar todo ese peso que ya tiene una emoción, ¿sí? Y la emoción crea. Entonces, lo que ya tiene una emoción, ya lo utilizo a mi favor, desde mis creencias. Entonces, y a través de lo que yo creo se va formando en cierta manera, por ejemplo, una oración en donde me pido permiso a mi ser superior, a la gran divinidad, o si creo en Dios, a Dios y a todos los santos, a los ángeles de guarda. Especie de ritual. Exactamente, utilizando esta palabra que que en realidad es una costumbre, ¿sí? El ritual es una costumbre que lo que habilita es a poner a nuestra mente física de una vibración determinada, entonces eso es como la predisposición que tenemos como estudiantes, ¿no? Yo sé que voy a un aula, hoy en día tenemos las aulas virtuales, voy a un aula, me siento ahí porque me voy a calambrar, me preparé la botellita, perfecto. Ya mi mente se predispone, obviamente, a los 20 minutos, 30 o 40 minutos, capaz que me duermo un poco, pero tiene que ver un poco con eso, la predisposición de la mente. Y esos rituales hacen que la mente esté predispuesta para algo. Después, es decir, hay ¿no? Es como lo que les comentaba del cuidado del mazo. Hay, con estos rituales, ya los va, yo soy mucho de armarlo a tu gusto, uno puede aconsejar, uno puede orientar, sí, en ese tipo de cosas, pero no puede forzar en lo que no cree, ¿no? Sino eso tiene que tener un peso de una creencia personal, de la creencia personal en uno mismo principalmente. Cuando, por ejemplo, yo que soy tengo como una lista enorme, ¿no? Con permiso de los ángeles de guarda, por poco no nombro los elementales de China también. Entonces, tiene que ver un poco con este conocimiento en lo que se basa cada uno. Y no va a estar mal, porque hay un pedido humilde. Es decir, no sé si acá hay algún reikista, no, bueno, en Reiki, por ejemplo, también para conectar con esa energía, hay un pedido humilde, ¿no? Ese pedido humilde de permiso de conexión hacia esos maestros. Y bueno, tiene que ver un poco con eso. Sí, Sí, Gra. yo. Sí, yo. ¿Viste? Gra, estaba por ahí. Mirá, no me falló el ojo. Claro, tiene que ver un poco con esto. Bueno, las cartas se reutilizan. Yo aconsejo mucho utilizar, ¿sí? De que, ya sé, si es para mí, lo voy a hacer una vez al día, una oración de apertura y una oración de cierre, que se la arma después uno mismo, como les comentaba. Hay tema de varias sugerencias, pero tiene que ver con el aspecto personal de cada uno, que no, obviamente no necesitan contármelas en el transcurso del curso, ya es muy personal muchas veces. Pero tiene que ver con estos permisos. Después uno, a medida que va ampliando conocimientos, incluso las puede ir modificando. Se usan tanto para como apertura, también como cierre, ¿no? Abarcando quizás otras oraciones, como pueden ser, bueno, es decir, porque en realidad yo soy un intérprete, no debería de conectar con ninguna otra cosa. Ese que piensa de que por leer el tarot le puede hacer mal o absorber cosas, no. En realidad yo soy una lectora, una intérprete, y el tarot me va a brindar la información que pueda darme, que necesite dar luz. Nada más. Lo que tiene mucho es esta influencia de poder leer campos energéticos de personas que no están presentes, de personas que quizás el consultante tiene alguna, que eso es como un apartado también, el comentar, yo que sé, que no está mal,
preguntar, también el tarot nos va a brindar la información en relación a la persona con el consultante o con nosotros. Y también está ese proceso de aceptación, está esa apertura de posibilidades, ¿sí? Y también está, es decir, nuestro presente aquí y ahora para esa, ¿no? Yo me voy. Para esa apertura de posibilidades para hacer la realidad. ¿Cuál es la más cercana? ¿Cuál no? ¿No? Porque muchas veces está lo que uno quiere escuchar y lo que es, ¿no? Y eso también a veces es dificultoso. No podemos en cierta manera decir más de lo que dice el tarot, o incluso aconsejar, es un muy buen consejero en este aprendizaje también, es decir, es una herramienta consejera muy linda porque nos habla de las habilidades en nosotros, incluso aunque las cartas nos salgan al revés, nos está diciendo, bueno, tenés que moverte desde este lado para ir mejorando, ¿no? Eso es también un aporte importante que nos habla el tarot. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Quedó algo pendiente? Bueno, lo que les comentaba, así como ven esta lámina, hay para los que siguen el curso, que no necesitan comprarse ese tarot marsellés enseguida, sino que va a estar cargado y pueden seguir las imágenes. Igual los ebook tienen imágenes cargadas de los arcanos, se va trabajando cada arcano en particular, ¿sí? Con dibujos, ya sea pintándolos. Colabora mucho eso, la mimetización de los conceptos, el entendimiento personal, porque no va a ser lo mismo que yo entienda o vea una emperatriz en la calle a como quizás otro lo pueda observar. Sí, nos abre mucho y ese campo vibracional, hablando, ¿no? De general nos lleva a que hoy estemos también reunidos con este interés de conocimiento, con reaprender conceptos, porque seguramente hay muchos conceptos de los que ustedes ya saben, los tienen latentes ahí y simplemente habrá que despertarlos o mover un poco la rama, como quien dice. ¿Mm? Así que, si les parece bien, nos tomamos 5 minutitos y después volvemos por si alguna tiene alguna duda. En 5 minutos, calculamos, son y 44 y 50. Estamos de vuelta para contestar las dudas que ustedes tengan. Si se anotaron algo o quedó algo pendiente. Un segundito. Leo, ¿estás por ahí? Sí, dale, Yanni, perfecto. Perfecto. En 5 Dale. minutos entonces retomamos. Perfecto, gracias. Una duda. Vamos a ver. Bueno, más o menos el panorama general de lo que es el curso, lo hablamos bastante, se va a profundizar en cada tema, se va a profundizar principalmente en este camino de arcanos, que después nos abre la puerta a los arcanos menores, a esta relación con el mundo, los elementos en nosotros, cómo nos vinculamos nosotros con los elementos a través de los arcanos menores, ya sea con las emociones, con nuestro cuerpo, la materia, con el mundo de las ideas, cómo las comunicamos a través de esas espadas. Y estoy siempre, desde esta voluntad interior, de esta conexión espiritual, personal, ¿no? Muy, muy desde nuestra voluntad o esa conexión con nuestro yo divino desde los bastos. Así que vamos a ir a por eso, como quien dice. Así que bueno, no sé si tiene alguna pregunta puntual acerca de los arcanos, de las cartas, de estos temas de que fuimos charlando, que se van a volver a rever ya de una manera más puntual en el desarrollo del curso. ¿Sí? Leo, ¿vos querés comentar algo acerca del instituto o de las chicas que necesitan información? Si no hay preguntas, estamos. Pueden pedir, si no lo pidieron todavía, el temario de la formación.
Si tienen dudas respecto a la inscripción, al valor de la inversión, le pueden escribir a Rocío, ¿sí? Que es el número que tienen del instituto. Ella siempre está, bueno, siempre está disponible, no porque a las 2 de la mañana no va a responder, pero digamos que siempre está atenta al teléfono para poder ayudarlas, orientarlas. ¿Qué más? Bueno, esta clase de orientación la vamos a subir a YouTube y les vamos a compartir el link para que la puedan ver. Y creo, Yani, que no queda mucho por agregar, dirás vos. No, creo que no me quedó, lo dejé todo anotado para que no me quede nada pendiente por las dudas. Y bueno, explicar más o menos que bueno, en el transcurso de este aprendizaje también se va a intercalar, ¿sí? Los que tienen el programa van a ver que aunque estén separados los módulos, no vamos a esperar hasta lo último o estudiar todas las cartas para lo que es ese módulo 4 que tiene que ver con la lectura, sino que va a estar intercalado con estos módulos que nos abren al conocimiento, ¿sí? Para afinar, ¿sí? Esto a lo que es la interpretación. Así, eso es como el punto fundamental. Quizás lo que no hablamos en esta charla anterior, que estuvimos hablando bastante, pero no lo nombramos, incluso va a estar agregado lo que ustedes vieron en los videos de Instagram, ¿sí? En estos vivos que hicimos como juego, que va a estar agregado en nuestro don a través de los arcanos o el sendero, ¿sí? Ese sendero de vida, ese camino a transitar, qué información nos están brindando los arcanos en ese número final de la fecha de nacimiento. También hay en este tránsito de los arcanos, que quizás con el primer curso ya lo vimos, que es esta relación con la materia desde el 1 al carro, ¿sí? Desde ese mago al carro tenemos una vinculación con la materia y luego nos acerca más a un camino que se llama el camino de las virtudes, que tiene que ver con el arcano 8 hasta el arcano 14, ¿sí? Desde la justicia hasta la templanza, cómo estas virtudes se pueden estar despiertas en nosotros, cómo se pueden despertar a través de la comunicación con el otro, a través de la relación con nosotros, ¿sí? Imagínense, la justicia nos habla de lo justo, después ese ermitaño nos habla de la prudencia, cómo esa rueda nos habla del equilibrio, ¿no? Y de la aceptación de ese equilibrio, porque esa rueda tiene que girar y para que siempre uno tener una posición estable necesita girar rápido. ¿Por qué? ¿No? Esa fuerza que nos enseña acerca del dominio de nuestro ímpetu, de nuestra animalidad, de nuestro animal interior, ¿no? De nuestros instintos ahí latentes, constantes, porque no dejamos en ese pasado, ¿no? Evolutivo de tener una instancia animal, como ese, ¿no? Colgado nos habla de lo que es el real sacrificio, no sacrificarse por cualquier cosa. También esa carta número 13 que nos habla de una transmutación profunda, ¿sí? De ver todos estos sucesos en nosotros, ¿sí? Que ya hemos vivido y que quizás podemos llegar a volver a transitar, pero desde una aceptación de que los cambios son inevitables para nuestro proceso, y de ese ángel que nos muestra esos dos jarros haciendo temple de un líquido, ¿no? Mostrándonos ese nuevo equilibrio que siempre se genera después de una transformación. Así como luego de pasar por ese tránsito, tenemos el tránsito de el arcano 15, ¿sí? De ese diablo mostrándonos a lo que estamos atados en este mundo. Fíjense, esos dos muñecos atados del cuello como si fueran perros, somos nosotros. Es decir, atados en las ataduras de lo que no está desapegado, ¿no? Hay un proceso ahí ya más profundo en esa última línea, en donde nos habla de nuestra alineación espiritual con ya una conexión más con el todo, con
con todo lo plasmado en el mundo, ¿no? Como todo lo que componemos se va en destino a una significación mucho más importante para llegar a esa gloria de laureles que es el mundo, ¿no? Y bueno, una versión de ese pequeño viajante que está ahí, ese comienzo, ese loco, que hay que ver hasta qué punto es loco para convertirse después del mundo en gran maestro. Así que por eso yo le digo de ese 0 a 22, ¿no? Así que bueno, ahí lo dejamos ahí eso picando y pendiente para ese proceso a través de los arcanos. Todo tuyo, Leo. Yo por el momento, si las chicas no tienen ninguna pregunta, estamos por hoy, para no spoilear, para no adelantar así conceptos más profundos y bueno, que vayas sintiendo eso todo, ¿no? Parte de un proceso. Bueno, podemos dar entonces por concluida la clase de orientación. Gracias, Yani, por tu tiempo. Gracias, chicas, por haber estado ahí. Gracias a todas y todos los que estén viendo esto grabado. Y cualquier duda, cualquier consulta, tienen los números de Fénix, nos pueden ubicar en las redes sociales, vamos a estar para responder. Beso grande, chicas, y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchos saludos. Saludos a los que nos ven. Besito. Chao, chao. Chau, Gracias. chau.